Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Eh, Comparto en esta mañana el Salmo 1. Desde ahí vamos a tratar de extendernos con uno de los temas fundamentales. Cada vez que tocamos la doctrina de la Sagrada Escritura o cada vez que hacemos mención a bibliología, eh, como la doctrina de las Sagradas Escrituras, tenemos atributos en la palabra del Señor. Muchos han estudiado esto ya en las arcas y es muy interesante poder recordar cosas que hemos escuchado y que nos sirven a nosotros para tener en cuenta, porque muchas veces nosotros reconocemos los atributos de Dios, pero muy pocos tal vez reconocen los atributos de la palabra de Dios, o tal vez sí lo conocen, muchas veces sin darse cuenta, no están practicando esos atributos de la palabra del Señor, en el sentido de que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es autoritativa, la palabra de Dios es inerrante, infalible, la palabra de Dios es necesaria, pero por sobre todas las cosas la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos agregarle absolutamente nada, ni quitarle nada a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es suficiente para todo lo que tiene que ver con normas en cuanto a la fe y en cuanto a la conducta en la vida de cada hermano en Cristo Jesús. Así lo dice el apartado del capítulo 1 o artículo 1, versículo o punto 6 de la Confesión de Fe de Westminster, y me gustaría, a manera de introducción, antes de ir a la palabra de Dios, leer esto, y dice: todo consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para la propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras, y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria. Sabemos que Dios hizo todo para su propia gloria, y el Señor habló y el Señor reveló su palabra. Eso lo dice claramente Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Sabemos que Dios se dio a conocer, Dios inspiró su palabra, Dios dio su mensaje a través de más de 40 autores, habló de una manera especial y quedaron registrados, esa inspiración divina quedó registrado en 66 libros que hoy conocemos como el canon bíblico, y nosotros tenemos la Biblia a nuestro alcance, la palabra de Dios, pero esa palabra no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios, el punto importante al cual hoy nosotros, además de la autoridad, es la suficiencia de la Sagrada Escritura, al cual hoy tocaremos. La palabra del Señor es suficiente, la palabra del Señor es perfecta, la palabra de Dios es completa, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es recta, la palabra del Señor cumple el efecto para el cual es enviada, es viva, es eficaz. Estoy simplemente nombrando cosas que vamos a ir viendo durante el recorrido de los versículos, pero tenemos que quedarnos con la imagen, tenemos que quedarnos con el pensamiento y tenemos que quedarnos con la idea central de la suficiencia de las Sagradas Escrituras en base a lo que vamos a ver. Podemos abordar este tema de diferentes pasajes de las Escrituras. Yo elegí justamente el Salmo capítulo 1, aunque vamos a ver el Salmo 19, aunque vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16 y vamos a ver otros versículos más, y seguramente hoy vamos a leer mucho la palabra de Dios porque es interesante. Escuchaba al pastor Nicolás cuando compartía el Salmo, decía vamos a seguir por el Salmo 119, y la verdad que el Salmo 119 habla claramente sobre esa realidad de la importancia de la palabra de Dios, y nosotros tendríamos que meditar permanentemente en la palabra del Señor, como lo enseña la Escritura. Y la Biblia dice, capítulo 1 de este Salmos, versículo 1 al 6, solamente 6 versículos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita,
de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí la palabra del Señor en el Salmo 1 es un salmo que, como toda poesía hebrea, tiene sus paralelismos y sus contrastes. Aquí vemos en el capítulo, en el versículo 1 y el versículo 2, que está haciendo mención del justo, está hablando de aquel que se deleita en la ley de Dios, y a manera metafórica, el versículo 3 da evidencias de aquello que realmente ocurre cuando aquel justo realmente se deleita en la ley de Jehová su Dios, en aquel que medita de día y noche permanentemente. Los versículos 4 y 5 hablan justamente de aquel impío, de aquel pecador, de aquel que no tiene en cuenta la ley de Dios. Y para finalizar, el capítulo 6 es simplemente una comparación donde vemos justamente el camino de los justos y el camino del impío, y cuál será su resultado final en cada uno de estos casos. La idea de este mensaje de tocar el tema de la suficiencia de las Escrituras no es ni más ni menos que poder evaluarnos a nosotros mismos a través de la luz de las Escrituras, que tanto conocemos nosotros de la suficiencia de la palabra de Dios, que tanto nosotros vivimos la palabra de Dios, que tanto nosotros practicamos esa palabra del Señor, dónde estamos parados, en qué camino, en qué lugar, hacia dónde vamos y qué es lo que vivimos permanentemente nosotros los creyentes. Tenemos que decir de entrada que la palabra de Dios es suficiente, y si la palabra de Dios es suficiente, significa que la palabra del Señor cumple el efecto para el cual es enviada. Por lo tanto, el problema no es la palabra de Dios. Cuando hay algún problema en nosotros, no es que la palabra de Dios está fallando, sino es que nosotros no la entendemos, no la vivimos. Por lo tanto, eso hace que en nosotros sea insuficiente. Por lo tanto, creemos confiadamente en lo que dice la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestro ser y transforma todo nuestro ser. Cuando el Señor alcanza por medio de su palabra a una persona, esa revelación especial, que ya la vamos a ver en el Salmo 19, esa revelación especial, cuando nosotros nos ponemos los lentes, cuando nuestra vida estaba totalmente apartada del Señor por causa del pecado y todo nuestro ser se distorsionó, todos los sentidos quedaron afectados. Entonces nosotros veíamos en este mundo perdido las cosas a la manera de una persona que está totalmente engañada, totalmente pervertida, totalmente cegada en su entendimiento. No podíamos ver la luz que vino solamente a través de la Escritura, la palabra del Señor, el conocimiento de la verdad, que a través de su palabra clara nos dio a nosotros esa etapa nueva en Cristo, de poder ponernos los lentes a través de la Biblia, la palabra del Señor, y comenzar a entender lo que antes no entendíamos, empezar a ver lo que antes no veíamos. Y eso es ni más ni menos que la suficiencia de las Escrituras. Es lo que ocurre cuando nosotros realmente tomamos en cuenta que la palabra de Dios escrita en los 66 libros que tenemos a nuestro alcance tiene poder, que el poder está en la palabra de Dios. El poder no está en el predicador, el poder no está en los comentarios bíblicos, aunque son interesantes y ayudan bastante. El poder está en la palabra de Dios. El poder está en lo que dice Dios, porque Él lo dijo claramente. El que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de aguas vivas que saltan para vida eterna. Y aquí vemos en esta etapa del Salmo 1 un contraste. Versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. El versículo 1 hace todo lo negativo en relación al justo.
El justo es aquel que no anduvo en consejos de malos. El justo es aquel que no estuvo en caminos de pecadores. El justo es aquel que no se sienta o no se ni está en la silla de escarnecedores. Ese es el justo. Ese es el justo de manera negativa, según este versículo. Ese es el justo, según el versículo 2, de manera positiva, el que se deleita en la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley medita de día y noche. Ese es el justo, es aquel que realmente ha tenido la oportunidad de conocer a Dios, que se le reveló por medio de su palabra, que se dio a conocer y que a través de ese conocimiento, de ese nuevo nacimiento, esta persona ya no anda en consejos de malos, ya no camina junto a los pecadores, ya no se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que la delicia está en la palabra del Señor. Nosotros podríamos hacer un recordatorio de muchos pasajes de las Escrituras en relación a mandatos permanentes de Dios para con cada una de las etapas del pueblo de Israel. Pero solamente voy a tocar algunos pasajes como para tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 17 para comenzar a leer algunos pasajes en relación a lo que estamos diciendo. Cuando en Israel había que elegir un rey, ese rey tenía que tener en cuenta ciertas cosas importantes para poder administrar y de alguna manera poder llevar a cabo el propósito del Señor. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Está haciendo mención al Pentateuco, está haciendo mención a la Torá, está haciendo mención a lo que tenían a su alcance el pueblo de Israel. Le está diciendo Dios como un mandato, una orden. Cada vez que un rey se sienta en su trono para gobernar, lo primero que tiene que hacer es una copia de esta ley, dice, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, versículo 19, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ese es el mandato de Dios para aquel rey. El mandato de Dios para aquel rey no es que apenas se siente en el trono, apenas comience a reinar, llame a sus séquitos allí y comience a delegar autoridad y a decirle, bueno, a ver, vos me servís para esto, vos me servís para aquello, vos vas a ser el jefe del ejército, vos me vas a ser el copero, vos vas a ser aquel que me vas a hacer el panadero. No, el propósito por el cual el Señor inclina su mandato para con aquel rey y la prioridad en todo lo que respecta al reinado de aquella persona era tocante justamente a la suficiencia de las Escrituras. Lo primero que le dice el Señor es que haga una copia y que esa copia tenía que ser realmente del original. Transcribir totalmente el Pentateuco y de manera clara, legible, entendible, para que aquel rey lo leyera todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que él pueda guardar en su corazón toda la ley, como lo dice justamente Deuteronomio 28, lo conocemos al capítulo todos y entendemos que no es solamente oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, sino guardarla y ponerla por obra para que seamos bendecidos en todos los caminos. Y esto del propósito de Dios, que ni se aparte, dice, del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en sus reinos. Y nosotros vimos la tragedia que ocurrió
en el pueblo de Israel, sobre aquellos reyes malos que no tuvieron en cuenta la ley de Dios y que su caída fue permanentemente destructiva. En el libro de Josué encontramos este mismo paralelo de orden, de mandato del Señor. Nosotros lo sabemos cuando Josué, el libertador, o mejor dicho, el seguidor de Moisés, estaba allí haciendo mención la palabra del Señor en el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si bien es cierto, le dijo que sea valiente, que se esfuerce, pero el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí vemos permanentemente en el mandato del Señor la importancia de la suficiencia de las Escrituras, la importancia que tiene de no apartarse ni a diestra ni a siniestra, la importancia que tiene de meditar de día y noche en la palabra del Señor. Y nosotros, cuando leemos estos versículos, hermanos, tendríamos que evaluarnos a nosotros mientras estamos compartiendo estos pasajes, así como arrancamos en el Salmo 1, así como hicimos mención justamente allí en Deuteronomio capítulo 17, ahora en Josué, como lo dice también la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, que lo podemos leer claramente, y hace mención también a estos asuntos para que nosotros realmente tengamos en cuenta de la importancia que el Señor nos demanda a nosotros de obedecer. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30, versículo 8, dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? La palabra del Señor es clara, la palabra del Señor no está lejos, la palabra del Señor dice en Romano: está en tu boca. Y aquí dice también esta palabra, dice: no, ni al otro lado del mar, versículo 13, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y muchas veces nosotros tomamos a la ligera estos pasajes, haciendo mención de que el Señor nos está ofreciendo entre la vida y la muerte, como en una suerte de aquellos confundidos evangélicos decisionistas que tienen que abrir su corazón para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Él ha puesto la vida y la muerte para que yo escoja. En realidad está haciendo mención de aquel que ha sido realmente regenerado, de aquel que ha sido salvo, de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que tiene a Cristo, que ama la palabra del Señor. Aquella persona puede decidir ahora, estando en Cristo Jesús, si la quiere obedecer o no la quiere obedecer, si la quiere cumplir o no la quiere cumplir, si tiene en cuenta la suficiencia de la palabra del Señor, porque el Señor dijo que si Él lo hace, como lo dijo a Josué y aquí también, porque yo te mando, versículo 16, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El propósito era bendecirlo, el propósito del Señor era
realmente que ellos gozaran de una vida plena, totalmente satisfecha en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que trata la suficiencia de las Escrituras? ¿Qué es lo que hace mención en relación a esta palabra suficiencia de las Escrituras? ¿Sobre qué asuntos tocantes podemos expresarlo claramente? Para la salvación, seguramente, porque la Escritura está clara en todo sentido en relación a la salvación de aquel perdido que necesita de Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros lo vemos claramente en ese apartado de la Confesión de Fe de Westminster, en el artículo 1, cuando dice que las Sagradas Escrituras son la única, toda, suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y obediencia salvadora. Las Sagradas Escrituras son la única, toda, suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. La palabra del Señor está claramente revelada para la salvación del perdido. Pero la creación no sirvió para poder llevar a cabo ese propósito. Por lo tanto, podemos entender lo que apunta el Salmo 19 cuando nosotros leemos ese salmo que está allí separado en dos partes. Desde el versículo 1 al versículo 6 podemos decir que Dios está revelando de una manera general a toda la humanidad, pero esa revelación no es suficiente para poder alcanzar el propósito de la nueva vida en Cristo Jesús. Habla de los cielos, habla de la creación, habla del sol, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y nosotros vemos cómo el salmista está haciendo mención a todo lo que tiene que ver con la creación, una revelación general para todos aquellos que no conocen la palabra del Señor, que por mirar el sol, por mirar la luna, por mirar las estrellas, no van a alcanzar una nueva vida. Pero desde el versículo 7 en adelante nos gozamos nosotros al poder ver realmente cómo la palabra del Señor comienza a tratar estos asuntos necesarios, espirituales y personales de todo aquel que realmente tiene devoción y que en la vida cotidiana en la cual nosotros día a día, en nuestra vida real, hermanos, en nuestra vida real, en esta vida que estás llevando vos ahora en este momento, que estás expectante de la palabra del Señor, que estás escuchando, no en la vida ficticia, no en aquella fantasía, sino lo que estás viviendo hoy en día, en esta vida cotidiana, en el día a día que tenemos que transcurrir. En eso está justamente la palabra del Señor siendo suficiente para poder nosotros vivir una vida de gozo y plenitud completa en Cristo Jesús. La ley de Jehová es perfecta, dice el versículo 7. Dice que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, es completa. La ley de Jehová no tiene error. La ley de Jehová es inigualable. La ley de Jehová hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque está equipada para cumplir su propósito. Esa es la ley perfecta. Algo que está perfecto, que no necesita que hagamos absolutamente nada, porque nosotros, si le agregamos o le quitamos, lo perjudicamos. Cada vez que la persona, el hombre ha querido agregar algo a la palabra de Dios, cada vez que la persona ha querido quitarle algo de la palabra de Dios, ha arruinado la suficiencia de las Escrituras. Entonces, la ley perfecta, la ley completa, la que no tiene error, la que no debe de añadirse absolutamente nada, que está equipada para cumplir su propósito, esa ley transforma vidas, así lo dice la Escritura. Aquí dice claramente, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí el salmista está dando ciertas expresiones o perfecciones de la palabra del Señor cuando dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal.
El versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Hermanos, es el propósito por el cual nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor. Dios nos tiene que amonestar sobre estos asuntos. Dios nos tiene que sacudir en esta mañana. Dios tiene que despertarnos en esta mañana para hablarnos de la suficiencia de las Escrituras. Dios nos está haciendo mención y nos está diciendo que la ley transforma vida. El testimonio de Jehová es fiel, es digno de confianza, es fidedigno, digno de confianza. Nosotros podemos ver en esa escritura el manual para nuestras vidas, las instrucciones para nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo allí en su segunda carta a Timoteo 3:16, todos lo conocemos a ese versículo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil la palabra del Señor, cumple el efecto, el propósito del Señor de equipar a los hombres para toda buena obra. Pero primero tiene que enseñarnos, tiene que instruirnos, tiene que corregirnos. El Señor a veces por ahí tiene que tratar de una manera muy particular con nosotros. Dios está amonestando muchas veces nuestras vidas porque no estamos teniendo en cuenta el valor de la palabra del Señor, no estamos valorando las Escrituras como lo describe la palabra del Señor. El Señor le estuvo hablando a todo el pueblo de Israel y estaba diciendo que no se separa ni a diestra ni a siniestra, que meditaran permanentemente en ella como aquel salmo contrastivo entre el justo y el injusto, aquel justo que medita de día y noche, que en la ley de Jehová está su delicia, aquel justo realmente que no sigue el camino de pecadores ni se sienta en silla de escarnecedores, aquel justo que vive para la gloria de Dios, aquel que está atento, aquel que está pendiente, aquel que sabe que realmente la palabra del Señor es algo valioso y la cuida, no en el sentido de cuidarla por el hecho de que necesite algo la palabra del Señor como de nosotros, sino en el sentido de apropiarse de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no necesita que nosotros la defendamos ni la cuidemos. La palabra del Señor, como dijo Charles Spurgeon, es como un león, solamente hay que liberarlo y hace lo que tiene que hacer. Cuando nosotros tenemos en cuenta las Sagradas Escrituras, el poder de la palabra de Dios, aquí está obrando la palabra del Señor. Y dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué puede convertir el alma? Solamente la palabra del Señor. No hay ningún psicoanálisis, no hay ningún tipo de terapia, nada puede transformar el alma, solamente la palabra del Señor. Cuando una persona está perdida, cuando una persona está angustiada, cuando una persona está en ansiedad, cuando una persona está realmente en la desesperación total, si no acude a la palabra del Señor, todos los demás medios y caminos no sirven para nada. Cuando nosotros entendemos que la palabra, la ley perfecta del Señor convierte el alma y hace realmente sabio el sencillo, que los mandamientos de Jehová son rectos, esa rectitud nos trae descanso. Cuando nosotros veníamos de Salta, hicimos la ruta 40, hicimos los valles, y veníamos por esas vueltas, y en esas vueltas no había descanso porque en curva y contracurva, casi me comí una barranca, y sinceramente no me da, y venía tensionado, venía asustado, primero por mi poca experiencia de manejo en rutas de este tipo, y agregado a esto, la situación del clima, la lluvia y un poco de neblina que no se veía a un par de metros, y todas estas cuestiones no trajo en ese momento quietud. Pero cuando llegamos ya a un lugar particular de una ruta recta, donde ya vimos que ya no había vueltas más, ya no había curvas, ya no había nada, solamente era una ruta recta, donde podíamos mirar bastante lejos el horizonte. Eso calmó nuestra vida, trajo quietud, trajo paz, trajo descanso, porque ya no nos mareábamos, ya no estábamos casi en peligro del derrumbe, y eso es lo que produce la palabra del Señor. Esa palabra recta, esa palabra trae gozo al corazón, trae descanso para nuestras almas. La palabra del Señor hace esos efectos en nuestras vidas, cumple esos propósitos en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que
el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, es clara para nuestras vidas, es algo limpio. La palabra de Dios dice que no hay engaño en ella, permanece para siempre, trae realmente algo especial a nuestras vidas, es dulce, realmente decía el salmista, lo consideraba algo hermoso, algo sabroso. Dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado. Y hermanos, a veces nosotros leemos estos pasajes y, y decimos, oh, la palabra del Señor, pero cuántas veces miramos el oro más que la palabra del Señor? ¿Cuántas veces miramos más otras cosas que la palabra del Señor? ¿Cuántas veces atendemos más lo material que la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nos interesamos más por nosotros mismos, más que por lo que la palabra de Dios quiere a través de nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos equivocamos y desatendemos la importancia de la palabra de Dios en cuanto a su suficiencia? Es suficiente para nosotros, es suficiente para transformarnos, es suficiente para alegrarnos, es suficiente para darnos paz, es suficiente para alumbrar nuestros ojos, es suficiente para que nosotros permanezcamos para siempre, para que no seamos movidos para ningún lugar, para que estemos allí, como decía el profeta Jeremías, quedaos quietos allí, o el salmista, y aprended que yo soy Jehová su Dios. Quedaos quietos y aprended que yo soy Jehová su Dios. Nosotros a veces ante realidades que vivimos corremos de aquí para allá y no vamos a la palabra, no nos acordamos de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poco cabida en nosotros. No meditamos de día y de noche, no nos nutrimos de la palabra de Dios, no estamos llenos de la palabra de Dios. Entonces, como no estamos llenos de la palabra de Dios, nuestra vida carece de fe, nuestra vida carece de poder, nuestra vida está envuelta en situaciones de incertidumbres, de problemas, y nosotros queremos buscar las soluciones en otras cosas lejos de la palabra de Dios. Y no vamos a la palabra de Dios, no vamos a la oración, no vamos a la iglesia, no estamos con los hermanos, sino que al contrario, siempre estamos apartándonos para tratar de solucionar nosotros, agregándole algo más, sí, pero que sí, los hermanos oraron, pero es como que no es suficiente. Sí, ya el pastor me dijo, me compartió el pasaje de las Escrituras, porque estoy viviendo un tiempo de depresión, pero a veces como que no es suficiente. Hermano, la palabra de Dios es suficiente cuando nosotros no solamente la oímos y la creemos, sino también nosotros, hermano, la obedecemos, la vivimos, la practicamos. Es por ello que nosotros hoy en día tenemos que ser amonestados. Y dice la palabra del Señor para finalizar con este Salmo 19, en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí el salmista, además de haber dado una exposición de la importancia de la Sagrada Escritura, del propósito de la palabra de Dios, de sus efectos, realmente de que es objetiva, es proporcional, de que la palabra del Señor es efectiva, es fidedigna, digna de confianza. Él está diciendo ahora, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y ahí podemos ver cómo el salmista David realmente hace mención de esta importancia de una evaluación, de un examen al final de todo esto. Al final de la predicación, al final de la exposición, en todo momento, cada vez que leemos la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que realmente el Señor está trabajando en nosotros y que nosotros tenemos que abrazar la Sagrada Escritura y llegar a una evaluación, a un examen, como lo expresa también el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos y probaos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Qué importante es poder hacer este análisis
en nosotros esta evaluación, cada vez que necesitamos mirarnos a través del espejo de la palabra del Señor. La palabra del Señor, que es el estándar por el cual nosotros debemos de vivir una vida agradable a los ojos de nuestro Dios. Ese es el propósito de Dios, que le agrademos, que vivamos para su gloria, que estemos siempre cumpliendo sus propósitos. Así lo decía en 2 de Timoteo capítulo 3, 16. Hicimos mención anteriormente, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Toda la escritura fue exhalada por Dios. Teoneustas. Dios expiró su palabra, exhaló su palabra. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no te va a capacitar para ser un médico. La palabra de Dios no te va a capacitar para que seas un mecánico, pero la palabra de Dios va a obrar de tal manera que como médico puedas ser un médico sabio, lleno del Señor y actuar realmente a la luz de la palabra. Por eso el Señor dice para que sea perfecto el hombre de Dios, para que sea completo. Así como la palabra es completa, el hombre está completo por la palabra del Señor. Entonces nosotros miramos la palabra del Señor, que su meta es que estemos llenos de ella. Su meta es que nosotros como cristianos tengamos la mente de Cristo. Su meta es que nosotros pensemos realmente como creyentes llenos de la palabra del Señor, a través de las Escrituras, podamos cada día santificarnos más, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Es algo que realmente obra en la palabra de Dios. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, lo dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando somos confrontados por la palabra de Dios, nada podemos esconder. Cuando el mensaje viene, dice: ¿quién le dijo al pastor que yo estaba pasando eso? ¿O quién le hizo, quién le contó tal cosa? Y es que la palabra de Dios tocó realmente esa área en aquel momento en el cual tú estabas necesitado o tal vez estabas amonestado o alertado, pero la palabra de Dios estaba advirtiendo, la palabra de Dios te estaba corrigiendo, la palabra de Dios estaba instruyendo, la palabra de Dios te estaba enseñando, estaba cumpliendo su objetivo, que es útil, penetra, separa el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Llega a lo más profundo de nosotros. Ahí cuando nosotros estudiamos en aquel entonces anatomía, veíamos todo el cuerpo humano y después estudiábamos el cuerpo humano en sus planos, plano muscular, y después llegábamos a un sector que se llamaban aponeurosis, y ya llegábamos al esqueleto, al sistema óseo, y pensábamos que todo quedaba ahí, agarraba un médico allí en el lugar donde nosotros nos encontrábamos, las mostraciones de la cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de Tucumán, y aserraba un hueso, y cuando lo aserraba el hueso decía: esto es la médula, y nos hacía ver justamente lo que iba dentro del hueso allí, y dice: allí, en esa médula, está todos los elementos formes de la sangre. Allí se originan justamente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que nosotros necesitamos permanentemente para poder tener una sangre saludable realmente. Y era muy realmente impactante cuando agarraba esa sierra y le daba sin anestesia y cortaba un hueso y nos hacía ver el tuétano, lo que le llaman algunos allí, el caracú, y estaba allí todo eso. Hasta ahí llega la palabra del Señor. Hasta ahí llega la palabra del Señor. Llega hasta lo más profundo de nuestro ser.
penetra, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso usa esta palabra de tuétanos, aquí el autor de Hebreos. Las coyunturas, las articulaciones que unen los huesos, los ligamentos y todo, ingresa. La palabra del Señor ingresa a los lugares que menos nos imaginamos nosotros. Y esa palabra es viva, esa palabra es eficaz. Y cuando nosotros vemos que la palabra de Dios cumple el efecto para el cual es enviada, nosotros descansamos en la palabra del Señor y aprendemos a confiar en la palabra del Señor. Aprendemos a confiar en Dios por medio de su palabra, por lo que nos habla, por lo que nos dice, por lo que nos enseña. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5, es otro pasaje que va tomado de Primera de Timoteo 3:16. Y vamos a leerlo en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Se podría decir 5b, y dice así la palabra del Señor. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. El versículo entero dice, no que seamos competentes, no que seamos nosotros capacitados por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad, nuestra competencia proviene de Dios. Dios nos capacita. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y lo hace Dios por medio de su palabra. Nosotros sin Dios no somos nada, absolutamente nada, hermanos. Por más elocuencia, por más capacitación que tengamos, y todo lo que queramos agregarle, una persona sin Dios está muerta en delitos y en pecados. Pero cuando han sido capacitados por el Señor, realmente la obra del Señor es maravillosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver 4 versículos seguidos para seguir haciendo mención de esta suficiencia de la palabra del Señor. La palabra del Señor es suficiente. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, dice de esta manera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Para qué es suficiente la palabra de Dios? ¿Para qué cosas? ¿Para qué asuntos? Para los espirituales y los personales. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos solamente la palabra del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, hay frutos en nuestras vidas. Cuando meditamos de día y noche, cuando nosotros hacemos de la palabra del Señor nuestra delicia, cuando es nuestro alimento, cuando es realmente nuestra nutrición fundamental, esencial, realmente todo esto realmente ocurre en nosotros, que somos participantes de una naturaleza divina. Y Él nos ha permitido por su divino poder llegar a conocerlo por medio de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que está ocurriendo cada vez que nosotros estamos leyendo la palabra del Señor. Y segunda de Corintios, que también respalda este pasaje en el capítulo 9 de segunda de Corintios. La Sagrada Escritura dice de esta manera:
capítulo 9, versículo 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí está, cuando nosotros realmente descansamos en la palabra del Señor. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Claro, está haciendo mención, obviamente, de aquí el apóstol Pablo, de la necesidad en cuanto al tema de la generosidad, pero está haciendo mención de la suficiencia, del poder de Dios que actúa en nosotros y dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es verdad, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Es verdad, Dios es el que provee mucho más de lo que pensamos y entendemos. Porque el Señor dijo, amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todos tus caminos. Pero dijo, conforme, prospera tu alma. Y nosotros queremos prosperar en nuestros caminos, debemos tener que alimentarnos de la palabra del Señor. Nosotros queremos prosperar en nuestros caminos en el área que sea, en el matrimonio, en la familia, en el hogar, en el estudio, en el trabajo, donde sea, en todo asunto que nosotros necesitemos prosperar, debemos obedecer a la palabra del Señor. Debemos vivir la palabra del Señor. Tenemos que confiar en la palabra del Señor. Tenemos que acercarnos a la palabra del Señor de una manera especial. Queremos experimentar el poder de Dios. Cuando pertenecía a la iglesia pentecostal, cuando estaba engañado, cegado, perdido y no sé si era salvo, cuando estaba ahí, solamente queríamos poder y buscábamos el poder y buscábamos el poder, pero lo que menos nos interesaba era la palabra del Señor, porque buscábamos cualquier tipo de comentario sobre el poder de Dios, cómo echar fuera a los demonios, cómo hacer milagros, cómo levantar a los paralíticos. Estábamos más pendientes de eso que de otra cosa. Y cuando vino la palabra del Señor transformó nuestras vidas y nosotros, por la gracia del Señor, debemos de dar realmente gloria a Dios por esa obra perfecta de Dios. Esa obra que el Señor solamente la pudo haber hecho por sola gracia. Marcos capítulo 12, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 24, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis, estaban tocando el tema de la resurrección, no erráis por esto, dice, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. A veces nosotros erramos porque desconocemos las Escrituras y el poder de Dios. Y el poder de Dios es por medio de las Escrituras. El poder de Dios es por medio de las sagradas Escrituras. Nosotros vemos que Jesús confronta al diablo, lo enfrenta al diablo cuando el Espíritu lo llevó a Jesús para que estuvieran en el desierto ayunando, y fue por medio de la palabra. Escrito está, Satanás. 3 veces el Señor usó esa expresión, escrito está, Satanás. Y de esa manera, con la palabra, con el poder de la palabra, Él venció a Satanás. El poder está en la palabra de Dios. Cuando nosotros la hablamos, la vivimos, la creemos, Dios es suficiente para hacer mucho más de lo que pensamos y entendemos. Lucas 11, capítulo 11, versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados
los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué bueno es esto, hermano. El Salmo 1 decía, bienaventurados, bienaventurados, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese justo que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Ese justo que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que está totalmente regado, que no se seca, pero que su hoja está siempre verde, que da fruto, que prospera. Es lo que usó justamente el profeta Jeremías en concordancia con este salmo. Profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 8, lo podemos ver claramente también, para reforzar esta importante necesidad. Desde el versículo 5, nosotros vemos desde el capítulo 17, versículo 5, donde él dice, así ha dicho Jehová, maldito, maldito. Allá era bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, acá dice maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así será, dice, será como la retama en el desierto, haciendo mención del injusto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, dice el versículo 7, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la realidad y ese es el contraste permanente que hay entre aquel que le cree a Dios y aquel que no le cree a Dios. Aquel que tiene en cuenta, por más que sea creyente, o por más que esté en la iglesia, por más que congregue, por más que predique, que viva meditando en la palabra del Señor de día y noche, que su palabra sea su delicia, que se goce en la palabra del Señor, a aquel que simplemente deja de lado la importancia de la palabra de Dios, que no le interesa la palabra de Dios, que no tiene en cuenta la palabra de Dios. Nosotros necesitamos recuperar, y de hecho lo hemos hecho, venimos desde el año 2010, por la gracia del Señor, en una etapa totalmente nueva, como ministerio de la iglesia, Ministerio GES, aquí en Tucumán, y le damos gracias a Dios por la sensibilidad, porque es obra del Señor en la vida de nuestro pastor Raúl Oliva, y la congregación que acompaña a este proceso, en esta nueva etapa de transición, en la cual nosotros hemos entendido que necesitamos volvernos a las Sagradas Escrituras, a la suficiencia de la palabra, a la autoridad de la palabra, a la claridad de la palabra, a la necesidad de la palabra. Es por eso que vemos permanentemente cómo la palabra de Dios no solamente nos salva, sino que nos santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Santifícalos en tu verdad. San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos permanentemente la obra de la palabra de Dios. Para no vivir de manera indigna ante los ojos del Señor, necesitamos que realmente las Escrituras tomen el lugar que corresponden, en el lugar de nosotros, en nuestra alma, en nuestro tuétano, en nuestro interior, en todo nuestro ser, impregnados por la palabra del Señor. Necesitamos volver a las Escrituras, pero de una manera diferente, de una manera mucho más entregados al Señor. Yo leo la palabra del Señor, yo escudriño la palabra del Señor. ¿Cómo lo estuviste haciendo? ¿Cuánto tiempo estuviste leyendo la palabra del Señor? ¿Qué has entendido de la palabra del Señor? ¿Cómo has meditado en la palabra del Señor? Solamente la he leído. Bueno, medita en la palabra del Señor. Atiende lo que te dice la palabra del Señor.
Préstale oído a la voz del Señor tu Dios. No es suficiente con abrirla a la palabra de Dios y leerla a la palabra de Dios. Tengo que entenderla, tengo que comprenderla, que la palabra a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la iluminación del Espíritu Santo, se haga clara a mí y que el mensaje realmente pueda transformar todo mi ser. Ese es el propósito por el cual nosotros en este tiempo estamos haciendo mención, o este día, sobre la suficiencia de las Escrituras. Necesitamos nuevamente volvernos con todo nuestro ser a escudriñar los 66 libros de la Sagrada Escritura. No solamente algunos libros, toda la Escritura es inspirada por Dios. Los 66 libros tienen que ser nuevamente estudiados, nuevamente leídos. Si has leído ya la Biblia entera, vuélvela a leer, vuélvela a escudriñar, vuelve a alimentarte de las palabras del Señor, porque es una fuente inagotable. Y Dios está siempre hablándonos a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Necesitamos crecer en gracia, necesitamos crecer en su amor y en su verdad. Necesitamos mirar ese contraste de este pecador y de este justo en el Salmo 1. Necesitamos evaluarnos y ver cómo este malo, que no quedará en pie, sino que será arrebatado, que cuando nosotros miremos ya no estará, porque él lo dice así claramente. Los pecadores no estarán en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cómo estamos nosotros caminando en nuestro día a día en el Señor? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas delante del Señor? Y puede Dios tal vez en esta mañana, a través de su palabra, salvarte, porque todavía no estás convertido, porque todavía no eres un verdadero creyente en el Señor. Todavía estabas solamente conociendo algo. Hoy hay mucho a través de ese movimiento de la salvación psicológica. Es una salvación intelectual. Muchos son salvos intelectualmente. Muchos conocen a Dios a través del intelectualismo, pero no creen en la suficiencia de las Escrituras. Y entonces no es que falla la palabra, sino que es esa persona que rechaza la verdad del Evangelio. Conocen algo de Dios, aceptan algo de Dios, esto sí, esto no. Son algunos liberales, son algunos posmodernistas, algunos socialistas, humanistas. Necesitamos vivir la palabra del Señor desde la centralidad de las Sagradas Escrituras en cuanto a la suficiencia de la palabra, en cuanto a la palabra que es viva y es eficaz. Y entender que Dios ha dicho que Él conoce el camino de los justos. Él conoce tu camino, también conoce la senda de los malos. Aquellos justos que permanecen para siempre, aquellos justos que viven eternamente en la gloria de Dios, pero aquellos malos que perecerán, aquellos que no estarán delante del Señor. Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. La palabra del Señor nos tiene que santificar a los que somos salvos. La palabra del Señor tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Tenemos que corregir muchas cosas todavía en nuestras áreas que necesitan ser corregidas por la palabra del Señor. Y esa palabra es suficiente para tratar todos los asuntos personales que nosotros a veces pensamos que la palabra del Señor no hace mención. La palabra del Señor, en la palabra del Señor no vamos a encontrar el título de fobias, pero el Señor trata las fobias. El Señor trata la depresión. El Señor trata el desánimo. El Señor trata muchas cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Nosotros tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de su verdad. Hoy es el día donde el Señor nos pregunta: ¿en qué camino estás transitando? ¿Eres un bienaventurado? ¿Eres un dichoso? ¿Eres un verdadero feliz porque te deleitas en la verdad del Señor? ¿Estás prosperando? ¿Estás creciendo? ¿Estás con fruto realmente? Bueno, los malos no pueden ver esto.
ellos están muertos, ellos perecen, ellos no tienen parte en la congregación de los santos. Pero ustedes, los justos, aquellos que andan en sus caminos, realmente deben de procurar abrazar la palabra del Señor con esa devoción y esa pasión que quizás nosotros por una cuestión de cultura a veces desconocemos lo que sucede en otros lugares donde realmente llega una traducción de uno de los libros, de los 66 libros que tenemos a nuestro alcance, y realmente ellos abrazan la Sagrada Escritura, esa traducción pequeña de un libro, de una parte de un libro, de algunos capítulos de un libro, y se deleitan, abrazan y desgustan, disfrutan, comparten, se llenan para dar de gracia lo que han recibido de gracia. Hermanos, la suficiencia de las Escrituras es el resultado de la naturaleza de las Escrituras. Por lo tanto, necesitamos escudriñar más sobre los atributos de la palabra de Dios. Él no se olvida, el Señor es un buen pastor. Él no está distraído, Él está pendiente de su iglesia. Él cuida a su pueblo. Y Él prometió, como en el Salmo 23, que quiero finalizar con este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mis cabezas con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por los predicadores de la iglesia del Ministerio GES. Gracias a Dios por cada uno de los que abrazan las Sagradas Escrituras y vuelvo a decir, la Escritura no necesita ser defendida, pero se apropian de la palabra de Dios. Cuidan la palabra de Dios. Son celosos de las Sagradas Escrituras, de los textos, de lo que se comparte, que corrigen a aquel que está equivocado con amor, que amonestan con amor, están siempre pastoreando, apacentando la grey de Dios, con ánimo pronto. Por eso bendigo a los hermanos que predican la palabra del Señor.